Seguimos con Todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. Estamos con Ricardo Sucre Heredia, analista político y periodista. Bienvenido, Ricardo. Estamos comentando ahorita, antes de entrar al aire, que bueno, que gustó mucho tu último programa, que estuviste aquí haciendo un análisis político Hablamos de las elecciones de Francia, de Trump, de todas esas cosas que han pasado y bueno, sí, la gente comentó, caramba, qué programa tan interesante, bueno. Sí, fíjate que vamos a entrar por ahí porque Europa sintió como un fresquito con que no haya ganado Le Pen, que era de extrema derecha, que se podían salir hasta de la Unión Europea. Eso hubiera afectado hasta las monedas. Europa se hubiera quedado Alemania prácticamente sola llevando adelante esa región. Y Macron, bueno, fue un tubazo, porque es un hombre que dice que no viene ni de la derecha ni de la izquierda. Sí. Eso no existe así, porque él trabaja con los Rothschild y ha hecho una gran fortuna con ellos, y tú sabes que eso tiene siempre un sesgo político, económico. Sí, bueno, sí, por supuesto. Lo que quizás es porque no, vamos a decir, no viene de lo que podríamos llamar la política tradicional. Bueno, fue una alianza, un movimiento, más o menos sí, por supuesto tiene políticos, vamos a decir, de experiencia, pero es alguien que no se ve como una persona tradicional. Por supuesto, hay un respiro, pero yo diría que es un respiro no como dicen para echárselas al hombro, para decir, bueno, ya la tarea está hecha, porque también Macron tiene el reto, bueno, de hacer realmente la reforma. Al fin y al cabo, como lo comentamos en el programa que hablamos, pues al inicio, creo que enero, febrero, un poco la gente realmente hay una crítica muy de fondo a la política, pues, o al funcionamiento de los sistemas. Entonces, bueno, hay un voto de confianza y realmente un voto de confianza importante, a pesar que, bueno, que Le Pen, vamos a decir, su votación, yo estimaba al menos, sin conocer mucho la política francesa, que podía llegar a un 40%, bueno, tuvo creo que un 33%, pero en todo caso estamos hablando de un tercio, pues. Entonces, él tiene también ese reto. Si eso no se cumple, bueno, tampoco pudiera, o sea, es decir, otra vez las amenazas, vamos a decir. Y la gobernabilidad estaría amenazada. Claro, entonces tiene ese reto, así que... Pero fíjate qué delicado está eso del balance que hay hoy en día en la gente, como tú dices que hay una antipolítica, como por ejemplo en Estados Unidos ganó Donald Trump y por unos Wikileaks que se colaron de unos correos electrónicos de Hillary. Con Le Pen parece que perdió popularidad porque ella, que ha sido tan nacionalista y de Francia y tal, estaba bailando rock and roll americano, eso que cayó muy mal y se pierden votos. Aquí en Venezuela también podríamos tener un caso similar, porque si se está ofreciendo una constituyente que, bueno, que no es el inconsciente colectivo y que se le está hablando a las vacas, que esas cosas pasan, sí podría afectar un poco la popularidad del gobierno, aún más. Sí, bueno, habría que ver, es decir, yo te diría lo siguiente, vamos a decir, en cuanto a la popularidad, uno piensa, vamos a decir, antes de los conflictos, vamos a llamar antes del conflicto que estamos viendo, de la protesta, el gobierno había repuntado un poco, se había acercado a lo que pudiéramos llamar su franja del 30%. Yo no he visto encuestas posteriores a eso. Yo pensaría que por la situación actual, vamos a decir, ese repunte debe haberse ido hacia abajo, debe haber una caída de cuánto pudiera estar, a lo mejor otra vez se regresa al 22% o menos, no lo sé, quizás lo digan los sondeos. El punto con la constituyente, o con la propuesta que hace Maduro de una constituyente, en términos de popularidad yo lo vería como que tiene como dos aristas, dos caras que quizás el gobierno tenga que ponderar, no sé si está en su estrategia o no. La primera, bueno, es si prende, vamos a utilizar la expresión, si prende a nivel popular o a nivel del pueblo, a nivel de la sociedad. ¿En qué sentido? Si cuaja. Si cuaja en el sentido de una elección. Vamos a decir, al fin y al cabo, la demanda de la sociedad venezolana es una elección, bueno, si la gente la asume de esa forma. Quizás ahorita muchas firmas encuestadoras, a lo mejor todos los políticos, partidos, etcétera, incluso el mismo gobierno, bueno, a lo mejor tal vez estén midiendo eso. Y lo segundo es, bueno, qué tan amplia, qué tan, vamos a decir, qué tan aperturista, qué tan plural, qué tan esa convocatoria o esas discusiones o eso que encierra el tema de una asamblea de esas características puede ser. Quizás ahí tenemos más evidencia. Yo, por ejemplo, he seguido mucho las discusiones que están dando en el Canal 8, ¿no? Sobre los distintos sectores que invitan, pues, y honestamente siento que es una discusión un poco más de lo mismo, es decir, no hay ni siquiera dentro de la propia, lo que podríamos llamar la propia ideología del gobierno, hay como posturas críticas que hagan esos debates interesantes.
Por ejemplo, el de los intelectuales, que fue el domingo, bueno, me pareció un poquito bueno, más la misma cosa, más la lógica, otra vez la lógica del discurso de la Guerra Fría, un poco, todavía estamos en Venezuela estamos en 1967, 68, 66, un poco en esa lucha entre el comunismo y el no comunismo, pero no hay una innovación dentro de lo que, y sin que signifique ruptura. Entonces, por ese lado yo veo la amplitud como un poquito, o lo veo flojo, en el sentido que me parece un poco más de lo mismo, bueno, los mismos discursos, las mismas cosas que tú ves en otras reuniones que ha hecho el gobierno. Ahora habría que ver si en el caso de la gente, de la sociedad, bueno, la idea de una elección, eso viéndolo, si lo presentas como una elección, bueno, prende o cuaja en lo que... Claro, pero volviendo al tema de la popularidad, tú tienes que vender una idea y que sea, sobre todo, una constitución que sea popular, que la gente pueda participar, pero ya están diciendo, si no estás inscrito en el Instituto Venezolano de Seguro Social, claro, no participa. Claro. Si te critica, entonces no vas a comer la bolsa de CLAP. Están sesgando los sectores y las invitaciones no han sido tan buenas porque, de hecho, los partidos que fueron allá, los pocos que fueron de oposición a decir que no lo aceptan. Hoy acabamos de oír al primer vicepresidente de la Cámara aquí que los factores de poder no lo están aceptando. Sí, vamos a decir, los factores de poder en términos de lo que pudiéramos llamar el mundo no gobierno. El mundo gobierno, bueno, yo sí pienso que la constituyente ha servido, al menos el llamado, para cohesionar el mundo que podríamos llamar chavista. Pues eso sí se nota, vamos a decir, en los debates que yo he visto. Pues. Muy buena conclusión. De alguna manera el chavismo, por lo que yo puedo sentir en esos debates, el chavismo plantea, bueno, teníamos que hacer algo. De alguna manera el juego político venezolano estaba en una inercia, o está en una inercia, quizás ahorita menos, habría que analizarlo o considerarlo, pero estaba en una inercia, bueno, la misma situación del año pasado, aunque mucha gente no le guste esto, porque tú hablas como unas equivalencias, no hay equivalencia, bueno, mira, estamos hablando en términos políticos, son dos fuerzas que no se reconocen, dos fuerzas que no tienen la capacidad de poder anularse el uno al otro, eso estaba trancado. Y bueno, al menos para el mundo chavista, tú sacaste el juego de sinergia, que es lo que si tú ves en los debates, bueno, por fin nos preguntábamos qué íbamos a hacer, o sea, bueno, por fin se tomó una decisión, entonces vamos con esto. Ahora, fuera evidente, efectivamente, como tú señalas, fuera de lo que podríamos llamar el mundo chavista, pues la acogida no ha sido importante. Los partidos, efectivamente, la mesa no fue, mandó su carta. Yo hubiese ido y hubiese leído esa carta, hubiese hecho ese planteamiento, porque igual me interesa hablar también al país general, o sea, yo como alternativa, si yo aspiro a ser una alternativa, o soy la alternativa. Y quizás aprovechar la oportunidad para llegar a un planteamiento, negociación, diálogo, por lo menos abierto, que sepa, mira, pedimos esto. Lo que pasa es que yo soy partidario del diálogo, pero evidentemente no hay condiciones para el diálogo. No te vayan a incendiar ahorita porque dijiste la palabra diálogo, porque aquí la polarización no se puede ni hablar, pero en algún momento se va a tener que llegar a algún tipo de negociación. Bueno, sí, lo que pasa es que efectivamente tú escoges tu posición o escoges los aplausos y los retuiteos en Twitter y ser famoso y decir, bueno, lo que la gente quiere oír o quieres decir tus cosas. Pero eso es como la dictadura, ahorita todo el mundo descubrió la dictadura, pero cuando había Cadivi, cuando había Sidme, cuando había permutas, cuando había bonos, valor facial, cupón, todo el mundo estaba calladito. Venían a este canal y a otros a hablar del 60% de la popularidad, el presidente Chávez está mal informado, no hay que polarizar con Chávez, no te diferencies, no digas nada, la conexión emocional, y en esa época si tú no hablas de conexión emocional es lo mismo. Ahorita es lo mismo diálogo, bueno, cada quien que asuma su postura y eso. Yo sí creo, soy partidario, pero no hay ahorita, no hay. De hecho, el mismo gobierno te dice, tuvimos que convocar esto porque el diálogo no es posible. Yo simplemente iría a decir tus cosas, lo que tú piensas, y por supuesto a dirigirte a un país que te está escuchando. De hecho, ahí había en la comisión una representación de las Fuerzas Armadas. Tú les hablas a los militares, bueno, ahí lo tenías, además lo tenías de frente porque la mesa estaba hecha, no era que estaban los señores del gobierno allí y los otros allá, como en una especie de, siempre esa cuestión de superioridad, aquí estamos allá y ustedes están ahí sentaditos y todos como ordenaditos, no, era frente a frente como estamos tú y yo y además en una distancia bastante próxima. Entonces yo hubiese aprovechado de decirle al país, a lo mejor le digo al almirante Ceballos, mira almirante, tal vez el gobierno está planteando el uso de la justicia militar, que no es correcto, y a lo mejor le digo y le doy mis argumentos, y al país, y estaba Jagua, está el hermano de Chávez, Adán Chávez, la representación que pudiera hacer la familia Chávez, Cilia Flores,
la esposa de Maduro, como la representación también. Es decir, tenías ahí los jefes políticos. Entonces, se ha podido aprovechar. Hiciste una carta igual al final, porque si no eres nada, bueno. Perdona que mi pregunta vino con cierta ironía, porque quería que sacaras el tema que tú lo hablas muy bien, de que si, por ejemplo, uno dice, mira, en algún momento van a tener que hablar y negociar, no es que Julio Borges si va por detrás o de frente, las negociaciones se hacen por detrás generalmente, tienen que abrir espacios para ver cómo salimos de esta ingobernabilidad, pero tú siempre calificas que entonces te van a decir que eres chavista, que eres enchufado. Dime tú tu razonamiento, que es interesante. Mira, lo que pasa es que el punto de eso, vamos a decir, sin entrar a hablar de uno, la historia de uno, porque ya uno ha transitado esa agua en el pasado, en el 2002, 2004 más o menos fue lo mismo, 2005 fue lo mismo. Los mismos que llaman a votar llamaron a la abstención. Es decir, aquí también mucha gente ha cometido sus errores, bueno, habrá cometido sus errores todos, pero no los asumen, y errores costosos. Pero no entremos en eso porque la entrevista no es sobre uno, lo que uno ha hecho o no. Tú tienes, el gran debate, si tú lo ves en esos términos, es, tú tienes la capacidad de poder imponer una capitulación, una rendición, una capitulación al otro lado, ¿sí o no? Esa es la gran pregunta en esos términos. Porque si tú lo ves así, bueno, por supuesto, ¿para qué yo voy a dialogar? ¿O para qué yo voy a conversar? ¿O para qué yo voy a simplemente acarearme? No lo llamemos diálogo, no hay un careo. Si tú no tienes la capacidad, si yo te puedo aniquilar, vamos a suponer, Pedro Pensini, yo puedo anular a Pedro Pensini. Si lo puedo anular, perfecto, y puedo imponer mis condiciones. Yo no siento que eso esté planteado ahorita, ni estuvo planteado en el pasado. Yo lo que siento es que lo que ahorita está planteado es que tú acumulaste una mayor capacidad de fuerza, hablando de la oposición, acumulaste una capacidad de fuerza muy importante, y bueno, yo siempre he pensado que esa fuerza tú la debes como reorientar, replantear tus protestas, tus cuestiones. Si las quieres hacer legítimas, porque estás en tu derecho efectivamente de protestar, de hacer tus planteamientos pacíficos, con argumentos, etcétera, llevarlo hacia hacer viable vamos a decir, una consulta electoral, que en mi caso siempre vi que eran las regionales, ya también esa opción está lejos también, no es porque la gente no las quiera, porque en los estudios de opinión que he visto, por lo menos antes de todo esto también habría que ver ahora, tenían una base, pero evidentemente la situación política lo hace un poquito menos viable. Pero ese es el punto, ¿puedo yo lograr la rendición incondicional? Vamos a utilizar las metáforas que no serían buenas, pero de la guerra. Tú puedes lograr la caída de Berlín, puedes lograr la caída de Tokio, pues y que venga el almirante Dennis del gobierno o que venga el representante del emperador Hirohito, al USS Missouri, al MacArthur de la sociedad venezolana a firmar ahí la capitulación. Bueno, esa es la gran pregunta, pero el muro, yo creo que no la tiene. El muro de Berlín me empezó sacando un ladrillo y después vino lo demás. Claro, pero en un contexto más, sí, en un contexto más global. Tenemos que ir a una pausa, regreso, quiero ahondar en eso precisamente, de que si se tiene o no se tiene esa baraja todavía. Sin embargo, vemos, como dices tú, esta constituyente comunitaria ha servido para hacer más, ha cohesionado lo que es el chavismo, pero ha polarizado también a la oposición, que se han también cohesionado en contra de esta constituyente. Sin embargo, vemos que hay mucho apoyo internacional. Tener en un monitor en la Asamblea Nacional al secretario general Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos no es cualquier cosa. Al regreso vamos a analizar. 953-1549. Seguimos con Todo y Pensini. ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah. No te puedo decir sin contestar esa pregunta. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Lovisión. Dejamos una pregunta al aire con nuestro invitado de hoy. Estábamos hablando de la posición de Almagro, el secretario general de la OEA. Esto es algo único, inédito, donde se aparezca dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional en un monitor, hablando tú a tú, diciendo debe establecerse una fecha inmediata para elecciones generales de Venezuela. Esto está en la página de Globovisión. Critica todo lo que ha sido esta propuesta del proceso constituyente porque dice que no es democrático. Hace unos días se presentó Julio Borges allá en la sede diciendo que lo que solicitó la Cancillería de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos no es posible porque necesita la aprobación de la Asamblea, y la Asamblea tiene que hacer lo posible por representar a la gente que los eligió, y tiene que hacer lo posible porque les hagan caso. Pero Almagro muy inteligentemente dijo, déjame estudiar las leyes de tu país y déjame también estudiar las leyes de aquí de la OEA. No sabemos cómo está eso, pero bueno, hoy habló sobre esta ruptura del orden constitucional, se presentó. ¿Qué crees tú? ¿Esto es presión internacional? ¿Esto sirve?
se va a activar la Carta Interamericana, esto va a pasar a otra instancia como las Naciones Unidas, ¿qué va a pasar ahí? Mira, bueno, yo desearía que no se activara la carta ¿Por qué? porque eso creo que va a ser un factor más de conflicto, ¿no? Interno, porque de nuevo, fíjate que ante el corte tú decías, bueno, la caída del muro de Berlín se dio por el tema bueno, que hay un primer bloque, etcétera. Yo decía, bueno, es que hay un contexto. Lo que yo siento, sin ser tampoco conocedor de profundo de esos temas, pero que los conflictos de ahorita no son similares a los conflictos de la Guerra Fría. Es decir, hubo unos conflictos donde, bueno, había dos grandes bloques, el bloque norteamericano, el bloque soviético, y de alguna manera tú podías como bajar líneas, eran conflictos como más controlados. Yo siento que ahorita los conflictos son posmodernos. ¿En qué sentido? Bueno, que tienden a salirse de sus marcos, a desparramarse. ¿Qué llamo yo un conflicto más reciente? Bueno, lo que tú estás viendo en Siria, sin pretender, por supuesto, decir que en nuestro caso es así o que vamos hacia allá, pero ese es un espejo, o el conflicto libio, o ese tipo de situaciones. Es decir, los conflictos se desparraman, se hacen inertes, hay una inercia. ¿En qué sentido? Bueno, que tú puedes seguir en esa situación permanente. Ya no hay esos grandes bloques que dicen, bueno, vamos a bajar línea, y bajamos esa línea, y ya esos conflictos cierran, porque el bloque soviético, vamos a decir, entró en crisis. Bueno, la gente dice, bueno, el trabajo de Reagan, el trabajo del Papa, etcétera, la propia dinámica de transformación que hizo Gorbachev. En el caso de Sudáfrica, ok, las sanciones, operaron las sanciones, es verdad, pero nadie dice que Mandela, en 1985 le escribe una carta a Pierre Botha, que no era ninguna papita, su nombre era, su alias era el cocodrilo, así uno se pudiera imaginar cómo era. Mandela le escribe a Botha diciendo, tenemos que conversar. Porque también había una situación ahí como de juego trancado. Sí, las sanciones estaban allí, pero no era que la partida se estaba viniendo al suelo, sino bueno, eso estaba un juego trancado y Mandela, claro, tuvo la ventaja, tuvo la suerte, entre comillas, porque era una persona que estaba preso, pero estaba como en un ambiente aislado. En cárcel pudo hacerlo él, luego le avisa a sus compañeros, vamos a decir, a la directiva del Congreso Nacional Africano que estaba detenido, por supuesto no le gustó, pero él pudo tomar la iniciativa. Y las conversaciones ya se dieron mucho después. Pero en todo caso, yo pienso que sí funcionan, han funcionado, por supuesto, han funcionado, no decir que eso no es relevante, no, claro que ha tenido un efecto. El gobierno creo que le presta mucha atención aunque no lo diga. Pero yo pensaría, por eso decía, no tanto activar la carta, sino de alguna manera hacer viable, de nuevo, que se pueda lograr una consulta al pueblo. Yo no sé si hay un cambio allí, vamos a ver, leía unas declaraciones de la ¿cómo se llama?, la canciller de la Unión Europea, la señora Morellino, dice, bueno, se necesita romper esquemas y plantear un nuevo esquema de diálogo o conversación con el gobierno. Hay la reunión de los cancilleres de la OEA, creo que el 22, 21, se plantea allí la conformación de un grupo de amigos, eso es lo que he escuchado, de países con presidentes en ejercicio. Bueno, entonces yo creo que eso pudiera ayudar, pero más que en términos de buscar, sancionar, etcétera, que yo creo que eso no sirve o su uso es limitado o requeriría otro tipo de acción. La otra que se señala como exitosa fueron las sanciones a Irán, pero eso requirió un trabajo conjunto que no sé si es posible, no sé si es lo que está explorando la administración Trump, no me parece. Yo creo que pudiera, para ser viable esa consulta y para ser viable sobre todo el tema de cómo llegas justamente a una solución política, que por cierto lo planteó el presidente de Costa Rica. Interesante lo que dices de que ahora los conflictos sí, se amarran, que como que se diluyen, porque bueno, exactamente, se diluyen. Pero de todos modos tenemos una guerra fría, yo sí creo, por lo menos en términos económicos, porque por ejemplo vamos a tomar el tema venezolano. Correcto. Porque tenemos aquí compañías rusas que quieren actuar y no pueden actuar abiertamente como Rosneft. Es más, hay un problema con Citgo en los Estados Unidos porque si Venezuela entra en default, ellos toman el 50% de Citgo, una compañía petrolera donde entraría Rusia ahí. También tiene China, que tiene un gran bloque, y con Venezuela aquí tiene unas deudas que quieren cobrar. Aquí en Venezuela tienen necesidad de capital porque la producción de petróleo ha caído, se han ido muchas compañías. Parte de este juego que tienen ahora con la Asamblea es para que ellos puedan tener esa creación de empresas mixtas, sobre todo con las petroleras, y puedan poner a producir todo lo que es la industria petrolera. Entonces ahí hay un juego de guerra fría donde entra Trump, donde entra Almagro, donde entra también las Naciones Unidas, y es un tablero complicado, pero Venezuela sí está, yo no lo llamaría una guerra económica, pero sí está como en una especie de conflicto económico donde no puede actuar a sus anchas, tiene poca capacidad de maniobra. Sí, bueno, por supuesto, ahorita tiene, claro, la capacidad de maniobra es muy limitada, ¿no?
bueno, por el tema de los precios petroleros, por el tema del propio manejo de la economía, por el propio sus reservas internacionales, por el propio perfil de la deuda que tiene que pagar y por supuesto eso vamos a decir, se observa en los apoyos internacionales, más disminuidos a unos con mayor discreción otros, por ejemplo, tanto la posición de China como Rusia, incluso la de Rusia, que yo observo que es como un aliado más político del gobierno, siento a China como un aliado más económico, pues más pragmático, en la misma onda también que está China como ser un país, vamos a decir, más moderador del mundo, no ser un país partisano, sino moderador, pero Rusia que sí lo noto como un aliado más político, pero los últimos comunicados de la Cancillería rusa más bien han reconocido, incluso lo dicen abiertamente, el gran apoyo popular o el gran apoyo de fuerza de gente que tiene la oposición, le reconoce al gobierno, pero lo reconoce explícitamente a la oposición. Por supuesto, los dos piden un diálogo. La observación quizás que hace Rusia es, bueno, que no existe el famoso injerencismo, pues que es un diálogo, pero reconocen que hay eso, una fuerza, pues que ya lo diga un comunicado explícitamente, del gobierno quizás no sea noticia, pero que ya te lo diga explícitamente, la gran fuerza popular o la gran demostración que tiene o la capacidad que tiene la oposición, bueno, eso yo creo que también son países que dicen, bueno, que yo creo que en cierto modo es lo que ve todo el mundo, bueno, lo decía Santos, quizás para el caso de Colombia, pero uno lo pudiera llevar a extrapolar a los demás países. Lo que pase aquí tiene efectos fuera de Venezuela. Entonces yo creo que ningún país, y porque eso, yo creo que los países saben lo que es como lo que estamos hablando. Los conflictos se diluyen, ya no va a haber la gran línea, que Trump baja una línea y Moscú bajó una Washington una línea, Moscú, ya, otra vez felices. Eso ya no es posible. Ahora, Luis Almagro ha hecho hincapié en que lo que quiere hacer la Carta Interamericana o lo que quiere hacer la OEA antes de llegar a esa solución es que se recupere el hilo constitucional en Venezuela y utilizando las palabras que dio la propia fiscal Luis Ortega Díaz. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a un país donde se niega, por ejemplo, el que maneja el gobierno, sino propone una constituyente y no lo ve ninguno de estos organismos ni otros países como una solución para llegar otra vez a la gobernabilidad y que se reponga también el hilo constitucional? Oye, ahí eso sí es un problema porque ya la apuesta, tanto el gobierno como la oposición, es muy alta. Parte de lo que hablamos de, bueno, no digas el diálogo porque están acá encima. Bueno, parte de eso es que ya hay una apuesta muy alta de mucha gente, pues, o de casi todo. Entonces, bueno, ¿cómo tú recoges eso ahora? Igual el gobierno, bueno, ¿cómo tú recoges eso? Hay apoyos políticos, hay reputación política allí metida, hay carreras políticas, hay prestigio, hay apoyos, tienes todo, lo pusiste en una apuesta. ¿Cómo recoges eso? Por supuesto, alguien que te salga de la línea, tú lo tienes que callar y tratar de inutilizar. Ahí yo lo que diría, se necesita una tercería. ¿Quién puede ser esa tercería hoy internacionalmente? Oye, con las reservas o con yo pienso que el Papa. El Papa pudiera llamar a los dos. Te van a quemar otra vez, porque una vez la gente está que... Y el Papa, mira, hay que leer el documento completo. Él no es que está diciendo que la oposición está dividida. Fue una de las cosas que dijo, pero él está tratando de llegar a una solución. Claro, lo que yo vería es que el Papa llame a los dos. Bueno, llamó a Julio Borges y llamó a Maduro. Llamó, mira, separado, está bien, perfecto, pero esto es lo que yo pienso, tal cosa, no sé, lo que pueda presentar, cómo se puede estancar esto. Ahí hay muchas opciones. Bueno, usted tiene, no sé, si en 3 días, 4 días, usted, bueno, él dará su declaración y ya. Es lo que yo veo, porque lo otro, justamente ese es el gran problema ahorita de fondo. ¿Cómo tú mueves ese juego si te interesa? Y ahí yo veo que no hay aquí posibilidad interna y la tercera que yo veo es esa. La otra es o uno de los poderes que está muy cuestionado o la famosa tercería que muchos esperan de las Fuerzas Armadas, que no la esperaría porque, bueno, esto es un asunto civil, pero pudiera ser en términos no de un arbitraje. Pero no ves unos cascos azules, Naciones Unidas, ni nada de eso. Mucha gente sueña con eso. No lo veo, pero no lo descarto. El nivel de Hay que violencia, plantearse todos los escenarios. El nivel de violencia de la sociedad venezolana, el nivel de destructividad. Yo ahí siempre digo que la sociedad venezolana, utilizando la lógica freudiana, el modelo psicodinámico de violencia, el tánatos, el instinto de muerte, yo soy de los que piensa que desde hace 30 años esta sociedad se quiere destruir, porque es incapaz de convivir, porque es incapaz de cambiar. Y los niveles ahorita son tremendos. Yo leía lo que pasó con los compañeros de Globovisión, pero yo también soy periodista, agresiones, por supuesto, está la agresión institucional del Estado, que no es pero es decir, te lo nombro porque esta es la casa, pues donde estamos, tu casa, mi casa también, todo.
Entonces, bueno, hay unos niveles de agresión muy grandes que no hay que descartar eso. Sí. Yo no lo veo, pero no hay que descartarlo. Mira, gracias por ese comentario a favor de los periodistas y de los camarógrafos y todo el plantel de Globovisión, porque realmente nos ha afectado. Ricardo Sucre Heredia, analista político y periodista, gracias por tu opinión, siempre No vale, muy valiosa. no Pedro, gracias. Te espero pronto en el programa. Vamos a seguir en el análisis y sobre todo que como están todos los eventos